Muy buenos días. Queridas estudiantes, bienvenida a la lección número 2 de didácticas especiales. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver las discapacidades sensoriales. Recordemos que estas son las que afectan algún sentido de nuestro cuerpo humano. Entonces, hoy vamos a ver la auditiva, la visual y la sordoceguera. Bienvenidas. Listo. Capacidad auditiva vamos a tener en cuenta dos perspectivas. Una que es de la parte audiológica y otra que es de la parte sociocultural. Primero hay que entender que el foco de atención de la parte, digamos, de auditiva se fija en diferentes grados de pérdida auditiva de la persona, todo lo que tiene que ver donde se localiza la lesión y todo lo que tiene que ver si existe, digamos, alguna ayuda técnica que ayude como tal a proporcionar o a compensar esta pérdida auditiva. Es decir, hay pérdidas auditivas totales y pérdidas auditivas parciales. Hablamos de la discapacidad también auditiva desde la parte sociocultural, donde identificamos que la persona sorda es aquella que se caracteriza por ser usuario del lenguaje de señas. También hablamos que hay avances científicos que han ayudado a encontrar diferentes aparatos, dispositivos que contribuyan a la socialización y a la parte comunicativa de la gente sorda. En esto podemos entender que se puede incorporar la habilidad del manejo del español oral o español escrito. En este sentido vamos a encontrar digamos, tres categorías: bilingües, semilingües o monolingües. Van a decir, profe, pero ¿cómo así? Si se categoriza por discapacidad auditiva y el lenguaje de señas, porque esta persona también puede utilizar pues el español oral y el español escrito, pues porque vuelvo y les digo, hay personas que se categorizan en la discapacidad auditiva, pero que su pérdida en la audición es algo media y le permite como tal la socialización desde la parte oral. Listo, hablamos de personas sordobilingües, que son aquellas que viven una situación tanto en lengua de señas y también manejan perfectamente el español oral o escrito y como tal pertenece a la comunidad oyente que usa el español oral como primera lengua. Las personas semilingües son aquellas que no han desarrollado en plenitud ninguna lengua debido a que por la discapacidad auditiva antes de o sea, se desarrolló antes digamos todo lo que tiene que ver con la lengua oral y que de alguna u otra manera también han tenido interacciones sociales con lengua de señas. Y hablamos de personas sordas no monolingüísticas, que son usuarios que competen únicamente en una sola lengua, sea lengua de señas o lengua oral escrita, español oral escrita. Listo. Vamos a mirar los requerimientos educativos específicos de estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces es importantísimo que nosotros cuando trabajemos en el preescolar debemos caracterizar las diferentes posibilidades comunicativas, es decir, la lengua de señas o la lengua oral escrita u oral. También desarrollar todo lo que tiene que ver con que si hay algún estudiante que utilice el único medio de comunicación sea lengua de señas, pues nosotros tenemos que tener de pronto esa habilidad para comunicarnos con él. Si no hay esa persona o si nosotros no estamos capacitados en lengua de señas, pues como tal la institución tiene que garantizar a alguien que sí esté capacitado en lenguas de señas y ese profesional de educación tiene que ser el mediador entre el docente y el estudiante. Importantísimo que si el estudiante utiliza, por ejemplo, algún dispositivo como son los audífonos, entonces hay que situarlos en el centro del salón porque si se sitúan las paredes, estas pueden como tal tener un rebote del sonido y entonces es algo, digamos que no es bueno.
Listo, abordaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, entonces hay que reconocer y respetar la identidad de los sordos como eje fundamental para la educación, todo lo que genera los procesos, crear de pronto las condiciones lingüísticas y educativas para que se desarrolle también todo lo que tiene que ver con lenguajes de señas, con los estudiantes que tienen su primera lengua, que sea el lenguaje oral o escrito, y difundir la lengua de señas tanto en la cultura obviamente de la población sorda como con nuestros estudiantes regulares. Listo. Si de pronto yo tengo en mi salón alguien que yo diga, bueno, a mí me parece que él tiene dificultad en su parte auditiva, ¿cuáles son esos signos de alerta? Entonces, es por ejemplo cuando el niño se queda mirando fijamente y de pronto hace como un esfuerzo para tratar de entender la mayor cantidad de información posible. También se presentan movimientos del lado, colocando el oído frente a la persona que habla, es decir, uno trata de hablar de frente a frente, pero el niño lo que hace es colocarlo de lado. También si solicitan varias ocasiones que se repita lo que ya se ha dicho. De pronto si hay un golpe inesperado como tal y el niño no reacciona como uno pretende, que de pronto que si hay un ruido que sale de un momento a otro, pues por lo menos esos estímulos sensoriales de la sorpresa no se dieron, también es una señal de alerta. Y de pronto ignorar cosas que pasan por detrás o a los lados. También pues el que la mayoría de palabras que él dice tienen dificultad en que fonéticamente se digan de forma bien o que en alguna de las veces su gesticulación no permita que nosotros podamos entender lo que el niño dice. Tiene problemas para identificar sonidos lingüísticos, es decir, todo lo de los fonemas, y pierde información importante que nosotros decimos, no consigue todo lo que dice cuando se habla de frente y evita participar con sus pares o permanece en el grupo sin incluirse. Listo. Eso hasta la parte de discapacidad, digamos, auditiva. Vamos con la discapacidad visual. Entender otra vez que lo mismo que pasa con la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, también hay categorías donde está la ceguera total o donde también encontramos estudiantes con baja visión que también hacen parte de la discapacidad visual. Entonces, hay que reconocerlos como seres de habilidades con potencialidad, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento y características y todo lo que es la mediación y la comprensión de los estímulos sensoriales que obviamente pues no tienen que ver con la parte visual, pero que sí logran de alguna u otra manera desarrollar para que se logren como tal incorporar al mundo. Listo. Para entender también esta partecita, hablamos primero de unos signos de alerta en el aula que nos permite detectar a los estudiantes con baja visión, pues porque obviamente los que tienen una ceguera total, pues ya de pronto se han detectado desde nacimiento. Listo, entonces hablamos de la opacidad ocular, que es todo lo que tiene que ver con que los niños tengan muy cerraditos los ojos. El enrojecimiento de los ojos o párpados, las pupilas más abiertas de lo habitual, movimientos oscilantes e involuntarios en ambos ojos, algo así. Y todo lo que tiene que ver con lo que les digo, los párpados caídos. Ladean la cabeza o la mueven de modo particular, trasteando de rastrear y recoger la información visual que se les presenta. Entonces, como algo así, como buscando, como que se alejan, como que se acercan de lo que se está mirando y tienden a acercarse excesivamente a estímulos para lograr acceder a ellos. Todo esto en cuanto, por ejemplo, se da el proceso de lectura, que ellos se pegan mucho al cuaderno o siempre tratan de buscar donde se puede ver más la luz para que ellos puedan como tal recibir la mayor información. Digamos que uno de los signos también de alerta que se ven con ellos y sobre todo que se ven en el proceso lectoescritor es de pronto que pierden demasiado en el uso del renglón. Entonces que empiezan por un lado y terminan en el otro, que entonces de pronto se agachan mucho. Todo esto son signos de alerta. Lo que les digo, acercan los objetos eh, y buscan donde está la parte más llamativa, entonces tratar de mirarlo, mueven la ficha, el material de trabajo para captar mejor la reflexión de la luz, cierran uno o ambos ojos, arrugan lo que es el rostro, tropiezan
en su desplazamiento y no se les facilita manejar como tal el renglón. Listo, en preescolar, entonces, ¿cuáles serían esos requerimientos específicos? Acá hablamos de todo lo que tiene que ver con el acercamiento al sistema Braille, todo lo que tiene que ver con los apoyos de reconocimiento en otros sentidos, es decir, empezar a estimular el tacto. Importantísimo todo lo que tiene que ser las capacidades del estudiante en cuanto a la autonomía, entonces en asearse, en vestirse, en el aseo, en la alimentación, todo lo que tiene que ver con la actividad de que se haga una ruta en la parte de salud, es decir, que tenga sus citas, que tenga sus controles, que de alguna u otra manera, si el niño, sobre todo en baja visión, necesita un apoyo de bastón, pues que sea acorde y que contribuya como tal a realizar esa independencia y esa autonomía en la posibilidad de movilizarse. Todo lo que tiene que ver también en el colegio, en la elaboración y adaptación, digamos, en cuanto a la parte material, los apoyos pedagógicos, el salón de clases, pues si es un niño con baja visión y que necesita el uso del bastón, pues se les pide que por favor pues los salones no estén, digamos, para subir y bajar escaleras. Todo lo que tiene que ver en nuestro discurso como docentes, tenemos que ser personas que manejemos mucho la parte oral, es decir, que describamos de más lo que se les está explicando a los niños, cosa que los niños de discapacidad visual y de baja visión permitan recoger muchísima más información y les permita llegar de pronto a tener una construcción de conocimiento un poco más sólido. Y el fomento y la facilitación de todo lo que tiene que ver de que el estudiante con baja visión permita entender todos los estímulos y adquirir la mayor información que se pueda. Listo, imágenes que ilustran estímulos visuales, todo lo que tiene que ver con el sistema braille, relieves, estas donde generan como tal un movimiento de pronto de los tamaños de las imágenes, el ábaco es un proceso súper fundamental y un material pedagógico súper fundamental para la parte obviamente matemática y esta actividad donde es encajar formas, que es una de las evidencias que vamos a entregar esta semana. ¿Listo? Listo, vamos con la discapacidad sordoceguera y se caracteriza por pérdida total o parcial de los dos sentidos, en este caso, ¿cuáles serían? El auditivo y la visión, y que de alguna u otra manera pues se encuentran diferentes características y obviamente el proceso con ellos es un poquito más llevadero de pronto en nuestra aula de clase. Importantísimo, entonces ellos solo se comunican mediante gestos, señas naturales y en ocasiones presentan movimientos poco frecuentes y repetitivos de la cabeza a los brazos. Suelen confundirse con niños de discapacidad intelectual, pues porque obviamente ellos no hablan, no eso, entonces uno atribuye que tienen algún daño en su cerebro, pero no. Em, y eso pasa pues porque no hay una respuesta adecuada a las órdenes que se les puede llegar a dar. En el momento de la alimentación también suele ser un poco problemático, pues porque de pronto no hayan cómo incorporar o los alimentos sólidos o las nuevas bebidas, pues para ellos es un poco difícil de procesar y pues porque estos estudiantes deben de reconocer toda la parte, digamos, del mundo exterior en sus otros sentidos. Entonces entra a jugar mucho el sentido del gusto. Suelen ser desorganizados, obviamente pues dejan caer las cosas, tumbar los objetos, no les gusta obviamente experimentar cosas nuevas y aquellos estudiantes que nacen con sordoceguera o la quieren a edad temprana suelen presentar problemas para establecer todo lo que es el sueño y la referencia pues obviamente de noche y de día. Listo, articulación obviamente en las necesidades del apoyo educativo, pues todo lo que tiene que ver las necesidades en el sector salud para la identificación de posibilidades sensoriales. Obviamente tiene que haber una evaluación, un seguimiento desde la pauta terapéutica, desarrollo de comunidades mediante sistemas alternativos y todo lo que tiene que ver con la formación de desplazamientos, de alimentación, de higiene. Sistemas de comunicación, sistema dáctilo táctil, que ahorita ese lo vamos a ver más adelante en una película, utilización del dedo como lápiz, el braille manual,
lengua de señas táctil o apoyada, lengua oral adaptada, lectura labial, sistema oral, SAG y otras tecnologías, y biomodal o multimodal. Listo, chicas, vamos a dejar la parte teórica hasta ahí. Vamos para las evidencias y ya les muestro cuáles son las evidencias que vamos a trabajar para esta semana. Listo, chicas, las evidencias de esta semana las vamos a resumir en dos. Una, donde tiene que ver con que van a hacer ustedes un cubo mágico donde deben incluir, por ejemplo, en un lado figuras geométricas donde los niños tienen que buscar su forma y encajarlas. Yo en clase les muestro cómo es la cajita. Y la dos tiene que ver con un video referente a la lengua de señas, donde importantísimo, ustedes tienen que acordarse que esto de lengua de señas es muy expresivo, porque ellos manejan toda la parte gestual. Entonces, vamos a llevar a cabo una lengua de señas, ustedes las van de pronto a repetir y me las tienen que enviar en un video, en un link en YouTube. Entonces, la idea es que ustedes sean muy que les permita por la medio de gesto mirar. Entonces, vamos con todo lo que tiene que ver. Entonces, lengua de señas básica. Lengua de señas básica. ¿Listo? Entonces, importantísimo los gestos, todo lo que tiene que ver con la expresión facial es muy importante. Sordo, uno, dos. Sordo, uno, dos. Sordo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, mal, más o menos. Vamos con esta. Buenos días, como si estuviera hablando el sol. Buenos, el sol, días. Buenos días. Buenas tardes. Otra vez. Buenas tardes. Hay de estas dos formas. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas. Y vamos a apagar el sol. Noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Por favor, acá, mano en el pecho. Por favor. Y hacemos como un masajito. Por favor. Con gusto. También mano aquí. Con gusto. Hacia abajo. Con gusto. Vamos con bienvenido. Acá manos cruzadas. Y como si estuviera pasando. Bienvenido. Gracias. Gracias. Perdón. Perdón. Vamos con permiso. Permiso. Lo siento, con la mano abierta. Lo siento. Ahorita era con el puño cerrado, lo siento es con la mano abierta.
Vamos vamos a hacerlo con útiles escolares. Si a ustedes les parece, también hay unos con útiles escolares. La idea es que ustedes escojan algunos y lo desarrollen. Listo, entonces vamos con todo lo que tiene que ver. Entonces vamos, colegio, colegio, profesor, profesor, aprender, enseñar, estudiante, uniforme, examen, miren cómo va la mano, así, tarea, escribir, leer, clase, unimos acá, clase, vamos con salón de clase. Listo, entonces esos pueden ser algunos de los importantes. Entonces la idea es que ustedes escojan algunos y que por favor los envíen en un link. Escojan de pronto los que les parece más fácil, los que ustedes de pronto se les hace más facilidad y me los envían en un link. Y hablamos de la cajita donde van a desarrollar ustedes la parte de las figuras geométricas, donde la idea es que los niños puedan meter cositas. ¿Listo? Hasta ahí nuestra clase de hoy, espero les haya gustado. Un abrazo para todas.